El millonario se queda atónito cuando una mendiga le entrega un mensaje misterioso. La noche en Buenos Aires se vestía de gala, con luces brillando como estrellas caídas del cielo. Vicente Pérez, un magnate del sector inmobiliario, recorría las calles en su lujoso automóvil, disfrutando del murmullo de la ciudad que jamás dormía. Desde su asiento de cuero, observaba a la gente, rostros cansados, sueños rotos y risas ahogadas en el bullicio. Sin embargo, en este mar de vidas, se sentía como un náufrago, atrapado en una isla de oro que solo le traía soledad. Al detenerse en un semáforo, una figura acercándose rompió la monotonía del paisaje. Era una anciana, una mendiga con el cabello enmarañado y las manos arrugadas, que parecía llevar el peso de todo el mundo en su espalda. Sin embargo, lo que la hacía destacar no era su apariencia, sino el destello de unos ojos intensos, llenos de sabiduría y secretos. Vicente, acostumbrado a ignorar a los que consideraba inferiores, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando ella se acercó a su ventana. «Lo que buscas no es oro, sino redención», dijo la anciana, su voz temblando pero firme. Vicente, sorprendido, parpadeó, entre incrédulo y curioso. ¿Qué podía saber ella de su vida, de su insaciable búsqueda de poder y riqueza? El semáforo cambió a verde y el motor rugió, pero él no podía mover su mirada. Las palabras de la mujer reverberaban en su mente, cada sílaba empujándolo a un abismo desconocido. Se sintió atrapado entre la realidad de su éxito y el eco de esa advertencia. ¿Redención? ¿Qué significaba eso para él? Brillantes edificios y cuentas bancarias llenas parecían una trampa, pero aún así no quería soltar lo que había logrado. Sin embargo, la noche apenas comenzaba a desnudarse de sus secretos. Vicente no podía imaginar que esa fugaz conversación desataría una tormenta en su vida. Mientras avanzaba por la avenida 9 de Julio, su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de uno de sus socios, anunciando una reunión de emergencia. Una fría sensación de alarma le recorrió el pecho. Siempre había sido el más poderoso, pero sentía que sombras se cernían sobre él. Más tarde, en su lujosa oficina, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara antigua, la tensión era palpable. Sus socios discutían acaloradamente. Sus voces se mezclaban en un torbellino de traiciones y ambiciones desmedidas. ¿Estaban conspirando contra él? Con cada palabra escuchada, su mente viajaba de regreso a la anciana, y un nudo se formó en su garganta. Iba a desvelar secretos de su pasado, conexiones con esa mujer que parecía una simple mendiga, pero sabía que no era así. La avaricia y el poder habían cubierto su mundo de lujos, pero lo que realmente necesitaba era enfrentar sus demonios. Podría despojarse del oro que tanto anhelaba y buscar la redención que necesitaba. El silencio se apoderó de la sala mientras sus socios lo miraban, expectantes. Vicente sintió que el tiempo se detuvo. Su corazón palpitaba en sus oídos. Su mente estaba en un torbellino. Nadie parecía notar su lucha interna. La redención y la verdad lo llamaban. «Yo», empezó a hablar, pero las palabras se desvanecieron, inseguros de si realmente quería hacer lo que su corazón le había dictado. ¿Sería capaz de dar un paso hacia lo desconocido? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo.
Y ya que estás ahí, deja ese poderoso, como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Yo empezó a hablar, pero las palabras se desvanecieron, inseguros de si realmente quería hacer lo que su corazón le había dictado. La sala estaba en silencio, cargada de expectación. Sus socios lo miraban. Pero pronto, una tensión más gruesa, como telarañas invisibles, lo rodeó. Un grito desgarrador rompió el silencio, como un trueno en una noche despejada. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Un hombre, pálido como el mármol, con ojos desorbitados, irrumpió en la sala. Las caras de los socios se deslizaban de la sorpresa al miedo. «¡Vicente!», gritó jadeando. «No tienes idea de lo que ha pasado. Es grave». Vicente sintió un nudo en el estómago. ¿Grave? La noche anterior había pasado en una tranquila reflexión, pero hoy todo se transformaba en caos. «¿Qué sucede?», logró articular, su corazón palpitando como un tambor de guerra. «Acaban de encontrar un cadáver en una de tus propiedades», dijo el hombre, atragantándose con sus palabras. La incredulidad se coló en la sala como un gas tóxico. El aire se volvió denso. Vicente se sintió mareado. Recordó los crujidos de las protestas de los inquilinos en su edificio más nuevo, la ilusión de control que había construido. Pero un cadáver, la imagen se apoderó de su mente. «¿Un cadáver?», murmuró, aunque la pregunta sonó más a un mantra, una resistencia impotente. La noche anterior había desaparecido con la anciana y su misteriosa advertencia. Ahora, la realidad volvió en forma de un grito sordo. Su socio dio un paso al frente, las manos temblorosas. «Es una mujer, una de tus inquilinas. La encontraron en el sótano del edificio. Está desfigurada. La policía dice que parece un asesinato». El roce de una brisa helada recorrió su espalda. Vicente sintió un sudor frío formándose en su frente. Pensó en la anciana, en sus palabras, redención. En ese mismo instante, un abismo oscuro parecía abrirse a sus pies. «Debemos actuar rápido», interrumpió uno de los otros socios apurados. «Si se relaciona contigo, esto podría destruir todo». Pero Vicente, aturdido, no pudo dejar de pensar en los ojos de la mendiga. Su rostro, sin brillo, le miraba desde las sombras. ¿Estaría su muerte conectada a él? Había algo más ahí. De repente, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje que hizo eco en la oscuridad que lo envolvía. Era un mensaje de texto de un número desconocido, pero la palabra misterio brillaba en él como un faro en la tormenta. «Lo que buscas está más cerca de lo que crees. Su muerte es solo el principio». La urgencia lo ahogó. Sobrevino una mezcla de murmullos y miradas preocupadas. Se sentían observados. Vicente apretó los dientes. La sala se volvió un hervidero de caos y pánico, pero él sabía que debía enfrentar la tormenta. «¡Silencio!», gritó, levantando la voz. Todos lo miraron, pero la expresión en sus rostros revelaba su desconcierto, un miedo que podía tocarse. La verdad parecía una serpiente, enroscada a su alrededor, durísima y escurridiza. ¿Qué había hecho? ¿Qué secretos ocultaba? La redención que la anciana había mencionado ahora se tornaba en su mente como una broma cruel, una burla de su destino. A medida que la sala se sumía en el susurro de especulaciones y miedo, Vicente se dio cuenta de que el eco de sus decisiones del pasado lo acechaba. Si la conexión entre él y esa mujer era cierta, entonces toda su vida había sido una ilusión, construida sobre mentiras. ¿Era realmente un millonario o simplemente un ladrón de sueños ajenos?
y justo cuando pensó que había encontrado una respuesta, un sonido sordo irrumpió en la habitación. Su teléfono sonó de nuevo. Era un nuevo mensaje. Algo oscuro y terrible esperaba su respuesta. Fue el instante en que el suelo pareció abrirse a sus pies. La pregunta ya no era si lograría la redención, sino qué precio tendría que pagar por descubrir la verdad que había perdido de vista. Vicente sintió cómo el aire se volvía espeso, cargado de un pánico que parecía apoderarse de cada rincón de la sala. Entre murmullos y miradas de incredulidad, el segundo mensaje en su teléfono lo sacudió. La palabra misterio resonó en su mente como un eco perturbador. ¿Qué quería decir? La respuesta se desvanecía entre la confusión. ¿Qué? Gritó, su voz ahogada por la angustia. Los rostros de sus socios se tornaron pálidos. La tensión apretó el ambiente como una soga al cuello. Vicente necesitaba respuestas, pero el miedo acechaba como un ladrón silencioso. De repente, un sonido ensordecedor rompió el caos, un estruendo como si el suelo mismo temblara. Vicente se giró hacia la ventana. El cristal vibraba. Sin una palabra, todos se acercaron a ver lo que sucedía. El panorama se oscureció, como si un manto de nubes grises cubriera la ciudad. Y ahí en la lejanía apareció una luz brillante, parpadeante, desesperada. Era un vehículo, pero no uno cualquiera. La ambulancia avanzaba a toda velocidad, sus sirenas desgarrando el aire con un grito penetrante. Vicente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué trastorno había ahora? Un golpe en la puerta hizo que casi saltara. Un hombre joven, con una chaqueta negra y mirada pálida, irrumpió en la reunión. Su respiración era entrecortada, su rostro bañado en sudor. «Vicente», susurró con un hilo de voz, «no puedes estar aquí». «¿Qué estás diciendo?», preguntó, frunciendo el ceño. La sala se congeló en un silencio helado. Cada mirada se centró en el nuevo intruso. «Hay más que un cadáver. El periodista que cubrió la historia estaba detrás de ti. Lo acaban de encontrar muerto». Las palabras le salieron como un hilo de sangre. Vicente se sintió fluir la sangre de su rostro. Su mente estalló en 1000 piezas. ¿Qué? La palabra estalló en sus labios. Lo encontraron en su oficina, continuó el hombre. Lo interrogaron y tenía pruebas sobre ti, tu conexión con ella y él. Presto. Quería hablar. Ahora está muerto. ¡Boom! Vicente sintió como si el mundo a su alrededor se desmoronara. Todo se volvió oscuro y la habitación empezó a dar vueltas. La angustia se transformó a su alrededor, la realidad retorciéndose en un laberinto de sombras. Las palabras de la anciana resonaron en su mente: redención. Y él se sintió atrapado en una tormenta de caos. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de sus socios, su voz cortada. La incredulidad reflejada en sus ojos. Vicente, incapaz de pronunciar palabra, dio un paso hacia atrás, su mente luchando por absorber la magnitud de lo que escuchaba. ¿Era posible que la muerte de esa mujer hubiera desatado un efecto dominó, llevándolo hacia un abismo de conspiraciones? Su corazón palpitaba, el sudor goteando de su frente. «Si están conectados», murmuró, casi para sí mismo. El hombre con la chaqueta negra se acercó, los ojos llenos de miedo. «Vicente, hay alguien que te está siguiendo». Su voz temblaba. «La policía está en tu edificio». La sala estalló en un clamor de voces, pero Vicente no podía pensar. Las luces de sirenas parpadeando comenzaron a reflejarse en las ventanales de la oficina. El ruido se acercaba. La realidad se desbordaba. Todo lo que había construido estaba en juego. De pronto, un grito desgarrador resonó desde la entrada. La puerta se abrió con un golpe, y un hombre sombrío entró. Era un detective,
con rostro endurecido y mirada sabia. Iba directamente hacia Vicente, señalando con el dedo. «Necesito hablar contigo, Pérez», tronó su voz, imperativa. Vicente sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Qué había descubierto este agente? ¿Qué más había en juego? En un instante, Vicente entendió la cruda realidad de su vida. Lo que antes era un juego de poder y ambición, se había convertido en una lucha por la supervivencia. Y justo cuando la angustia apretaba hasta el último aliento, Vicente levantó la vista, dispuesto a enfrentar las sombras que se alzaban ante él. ¿Sería capaz de desvelar el misterio que lo atormentaba? El destino estaba a punto de girar en su contra, donde la búsqueda de redención podría costarle más de lo que jamás había imaginado. La verdad, esa monstruosa criatura que había estado oculta, ahora se acercaba rápidamente. Vicente sintió cómo el aire de la sala se volvía helado, mientras el detective se acercaba, cada paso resonando como un tambor en su pecho. La noticia de la muerte del periodista navegaba por su mente como un barco perdido en tormentas oscuras. Todos en la sala contenían la respiración, sus rostros pálidos y miradas incrédulas. «Necesito saber qué está pasando», logró articular Vicente, su voz temblando. Era un hombre de poder, pero en ese instante se sentía pequeño, atrapado entre sus propias sombras. El detective lo miró. Sus ojos profundos y cansados reflejaban una mezcla de compasión y determinación. «Hay más en esta historia. Todo está conectado de forma siniestra». Su voz era grave, cada palabra cargada de un peso que hacía que el aire se tornara más denso. Vicente intentó mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. La habitación parecía cerrarse a su alrededor. La existencia de un muerto en su propiedad, un periodista que quería desenredar secretos que tal vez deberían permanecer ocultos. Todo esto lo llevó a preguntarse si su ambición lo había llevado a un lugar oscuro y peligroso. El periodista tenía acceso a información sobre ti, Vicente. Investigaba tu vida, tus tratos. Sabía cosas que podrían destruirte, y no solo a ti, a muchos, susurró el detective, dejando que el peso de sus palabras cayera como una losa. Un sudor frío comenzó a deslizarse por la frente de Vicente. Era un secreto a voces, uno que había estado cerca de salir a la luz. El miedo crecía en su interior, como un monstruo hambriento. Tenía algo más que perder que su fortuna. Su vida misma estaba en juego. Mientras el detective hablaba, el teléfono de Vicente vibró otra vez, interrumpiendo la tensión creciente. Otros veían un objeto banal. Él veía su perdición. Desesperado miró la pantalla. El número era desconocido, pero rápidamente se abrió. Era un texto que lo heló por completo. «La verdad siempre sale a la luz. Cuidado, Vicente. Alguien está muy cerca». La advertencia recorrió su cuerpo como un rayo. «¿Qué?», gritó, observando a su alrededor. Todos estaban preocupados, mirando la pantalla como si fuera el propio demonio. La sala se convirtió en un bullicio de murmullos y miradas ansiosas. De repente, el detective tomó la delantera. «Dame tu teléfono, ahora», exigió, los ojos fijos en Vicente. Con un nudo en el estómago, Vicente le pasó el dispositivo. El detective revisó el mensaje, frunciendo el ceño con cada palabra. No fue un momento agradable. Todos en la sala estaban en una cuerda floja. La tensión era palpable. Vicente podía sentir cómo la incertidumbre los aplastaba. «¿Qué más sabes?», preguntó el detective, su voz ahora baja, casi un susurro. Vicente sintió que el sudor le empapaba la camisa. La verdad, esa esencia que tanto había temido, empezaba a salir a la luz. Pero antes de que Vicente pudiera responder, el hombre que había irrumpido anteriormente dio un paso adelante. Su expresión se transformó,
agravándose en un pánico inmediato. Vicente no es solo tu vida, gritó. Es la vida de todos a tu alrededor. Un silencio pesado envolvió la sala. La revelación parecía resonar como un estruendo, cada palabra lanzada al aire como balas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Vicente, temiendo la respuesta. El hombre temblaba al hablar. La mujer muerta estaba relacionada contigo. Tu hermana. Cada sílaba se sentía como un golpe en el corazón de Vicente. Todo se paralizó. ¿Su hermana? No podía ser posible. Era una sombra en su vida, una que creía perdida en el pasado. La confesión activó mecanismos en la mente de Vicente, rememorando recuerdos, promesas y secretos olvidados. Se sintió atrapado en un doloroso laberinto de emociones. La confusión se transformó en horror. Él había estado tan centrado en su éxito que había ignorado lo más esencial, las relaciones que realmente importaban. Los murmullos estallaron en la sala. Miradas de incredulidad se cruzaban. Las palabras resonaban en su mente. Ella había estado investigando tu vida. Esperaba protegerte, gritó el hombre, ahogando el aire con su desesperación. Vicente sintió cómo el suelo se desmoronaba. Su mundo se había vuelto un espejo roto. Lo que creía verdadero se desvanecía. La redención que tanto anhelaba ahora era un eco distante. Había perdido mucho más de lo que jamás podría haber imaginado. La realidad lo golpeó como un arco eléctrico. En un instante, ya no solo se trataba de un juego de poder. El destino de él y otros estaba en juego. La revelación gritando en su mente no podía escapar. No podría detener esa tormenta, pero sí podría enfrentarse a ella. ¿Estaba preparado para descubrir hasta dónde llegaría su ambición? El silencio era perturbador, casi ensordecedor. La verdad que se tejía en la penumbra ahora resplandecía. Vicente había estado buscando redención, pero ¿qué haría ahora que las sombras de su pasado lo alcanzaban? El detective miró a Vicente, y en sus ojos brillaba una chispa de compasión, pero también de determinación. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su lugar, pero la pregunta era, ¿quién pagaría el precio por descubrir esas verdades? Vicente supo en el fondo de su ser que su vida nunca sería igual. Al salir de esa sala, ya no sería solo un millonario, sería un hombre marcado por secretos, por sangre. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para salir a la luz? Vicente sintió cómo el aire se tornaba más pesado. La revelación de su hermana desmantelaba su mundo en fragmentos. Todos lo miraban, con ojos llenos de horror y preguntas. El detective lo observaba, y en su rostro había una mezcla de compasión e inquietud. Cada palabra en la habitación era como una bomba a punto de explotar. ¿Qué te pasa?, preguntó uno de sus socios, su voz quebrándose bajo la presión del momento. Vicente sintió su corazón latir desbocado. No podía soportar la idea de que su hermana estuviera viva y buscándolo, y ahora esta muerte arrastrara consigo su vida y sus secretos. Ella estaba aquí, en la ciudad, investigando. ¿Por qué no me dijiste que estaba involucrada?, le dijo al hombre de la chaqueta negra, que estaba pálido como la nieve. El hombre tragó saliva. No lo sabía, hasta ahora. Cuando escuché su nombre, no podía creerlo. Pero antes de que pudiera terminar, un estruendo ensordecedor interrumpió sus palabras. La fachada del edificio tembló. Vicente sintió una vibración que le recorrió el cuerpo, un sonido que resonó como un trueno y sembró el caos en la sala. Todos se giraron hacia la ventana justo cuando la luz del día se extinguió. Un destello y una explosión. Un grito. ¡Boom!
El cristal de la ventana estalló, lanzando fragmentos. Por toda la oficina, Vicente se lanzó al suelo, cubriéndose la cabeza. Un grito desgarrador surgió de algún lugar. Sentía el calor, un olor a humo y pólvora llenó la habitación. El sonido de pasos apresurados resonaba por el pasillo. Sabía que no era un simple accidente. La policía, gritó alguien mientras los murmullos se desataban en el aire. Vicente, con el corazón hecho un ovillo, miró a su alrededor. Las luces titilaban como velas en la tormenta. Un miedo profundo se apoderó de él. Se levantó, apenas consciente de su entorno. La puerta se abrió de golpe. Un grupo de agentes entró, con rostros serios y armas desenfundadas. Todo el caos fue interrumpido por el sonar de radios y órdenes. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos, su voz firme. Vicente, aún aturdido, obedeció, pero su mente seguía atrapada en la explosión y en el impacto de lo que había descubierto sobre su hermana. Alguien, en medio del lío, empezó a gritar. «¡No puede ser! ¡Estaba aquí!». Vicente, levantando la vista, vio a uno de sus socios, el pálido, llorando, temblando. Ella estaba aquí, antes de que la mataran. El hombre estaba al borde del colapso, el miedo brillando en sus ojos. ¿Qué estaba diciendo? Vicente sintió el aliento en su pecho ser pesado como plomo. Pero lo que realmente cambió la narrativa fue el sonido de un teléfono, distinto al de Vicente. Era una melodía que resonaba por encima del griterío. Un agente se acercó a un maletín que pertenecía al periodista asesinado. Abrió el maletín de un tirón. Ahí, en su interior, había documentos, fotos. Pero entre ellos, algo atrapó su atención. Una foto de él, de Vicente, sonriendo. «¿Qué es esto?», dijo el agente, sosteniendo la foto en alto. Vicente se sintió helado. El rostro de su hermana apareció junto al suyo en otra imagen, ambos en una fiesta de la alta sociedad. Pero la expresión en sus ojos era la de un secreto compartido, una complicidad que le daba escalofríos. Las palabras del detective resonaron en su mente. Ella había estado buscando la verdad. Y ahí estaba, en esas imágenes, la evidencia de algo más profundo. Algo que Vicente temía y deseaba descubrir. ¿Había estado involucrado en algo más que negocios? La sala quedó en silencio. Todos miraban la fotografía, la atmósfera cargada de una tensión que cortaba el aliento. Vicente sintió un frío recorrer su espalda. No era solo su vida lo que se estaba desmoronando. Había una red de mentiras que amenazaba con tragarlos a todos. Los murmullos comenzaron nuevamente, pero Vicente apenas escuchaba. Las miradas se volvían hacia él, considerando lo inimaginable. ¿Qué había hecho realmente su hermana? ¿Qué secretos compartían? El pánico crecía. La explosión había sido solo el comienzo. Sudor frío le resbalaba por la frente. Si su hermana había estado en la mira y ahora estaba muerta, su vida ya no tenía sentido. La redención parecía más lejana que nunca. Y entonces, un segundo mensaje llegó a su teléfono. «Esto apenas comienza, Vicente. Aquel que busca la verdad también podría ser el asesino». Ese giro lo dejó helado. El eco de sus pensamientos resonó en su mente, como un eco perturbador. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Qué secretos estaban enterrados bajo la brillante superficie de su vida? Con la policía y el caos a su alrededor, la incertidumbre se apoderaba de él. Había cruzado una línea y ahora había que enfrentarse a las sombras, aunque nunca pensó que fueran suyas. Vicente sintió como el aire se tornaba helado. La revelación de que su hermana estaba involucrada en todo esto lo sacudió hasta lo más profundo. Las miradas incrédulas de sus socios se clavaban en él, mientras un pánico creciente anidaba en su pecho.
sabía que no podía permitir que esta información se filtrara. La verdad que su hermana había estado buscando estaba a punto de arruinarlo todo. El detective, la foto en mano, parecía estar en el centro de un tornado. El caos reinaba a su alrededor. Vicente, aún sentado en el suelo, tragó saliva. Una angustia sofocante lo envolvía, y solo podía pensar en lo que eso significaba. No solo había perdido a su hermana, ahora estaba en el punto de mira de la policía, y posiblemente de alguien mucho más peligroso. «¿Qué más hay?», gritó. Su voz se alzó en la confusión, buscando respuestas desesperadamente. Los murmullos en la sala crecieron, las miradas se volvían más intensas. De repente, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Vicente sintió que el corazón le latía con fuerza. Las luces de la policía parpadeaban a través de las ventanas, como un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Sabía que tenían que actuar rápido. «Vicente», gritó el hombre de la chaqueta negra, «tú no puedes quedarte aquí». La presión lo empujó hacia el borde. Vicente volvió a mirar la imagen. Es su hermana, el rostro que había olvidado en la vorágine de su ambición. ¿Cuál era el verdadero secreto que ella estaba intentando desenterrar? ¿Por qué había tenido que buscarlo ahora? Y en ese instante, una explosión resonó a través del edificio. «¡Mierda!», gritó un agente mientras se refugiaban en las paredes. Un humo denso llenó la sala, y la confusión se hizo aún más intensa. Vicente sentía que el mundo se desmoronaba. Los gritos de sus socios resonaban mientras la puerta volaba abierta. Sin pensarlo, Vicente se lanzó hacia la salida, esquivando escombros y humo. Pero cuando llegó al pasillo, se encontró con un grupo de oficiales que entraban, armas en mano, y en el medio de ellos, una figura familiar emergió de entre las sombras. Era la anciana mendiga, la misma que había cruzado su camino aquella noche en la calle. Sus ojos, aunque nublados por el tiempo, estaban llenos de una sabiduría feroz. «Vicente, tienes que escucharme», gritó por encima del bullicio, su voz atravesando el caos. Todos se quedaron paralizados, incluidos los oficiales. «¿Tú?», preguntó Vicente, confundido. «¿Qué hacía ella aquí? Lo que buscas no es solo redención, es la verdad de tu sangre». Sus palabras eran un eco aterrador. Vicente sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si se intentara despojar de una máscara. «¡No! ¡Fuera de aquí!», gritó uno de los agentes, empujándola hacia un lado. Sin embargo, ella tomó un paso adelante, como si las balas la atravesaran sin efecto. «No puedes escapar de esto», dijo de nuevo, más firme. Vicente frunció el ceño, confundido por la intensidad en su mirada, pero sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo que hizo temblar el suelo. La explosión no solo había sido un eco, ahora las luces comenzaron a parpadear y los gritos se ahogaron en el caos. Vicente miró hacia atrás, y al girarse de nuevo, la anciana había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. «¿Dónde está?», preguntó Vicente, buscando en la mezcla de humo y confusión. Fue entonces cuando un descubrimiento aterrador llenó su corazón de hielo. Un vendedor de flores, un conocido suyo de la zona, entró corriendo, los ojos desorbitados. «¡Vicente, tu hermana!», gritó, jadeando. Vicente se giró lentamente, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Qué has dicho?», balbuceó, sus labios temblando. El hombre se acercó, el sudor le empapaba la frente. «La última vez que la vi, estaba hablando con un hombre. Él tenía una maleta», balbuceó, y Vicente sintió como si una marea oscura comenzara a engullirlo. La imagen de su hermana conectada con ese misterioso hombre resonó en su mente. ¿Qué clase de peligro había estado enfrentando? Y más importante,
¿Quién era el que realmente controlaba el juego? La incertidumbre se adueñó de él, mientras la imagen de su hermana entrelazada con la anciana se convertía en un rompecabezas intrigante y aterrador. Las gradas de la sala fueron invadidas por las sirenas. El aire se volvió tóxico, y justo cuando Vicente pensó que todo estaba perdido, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. El que busca la verdad no siempre está listo para enfrentarla. Las palabras resplandecieron en la pantalla como un faro macabro. Vicente se sintió atrapado, debilitado. La última esperanza se desvaneció con la explosión. Y la única pregunta que quedó fue: ¿estaba realmente preparado para descubrir toda la verdad sobre su familia? ¿Y qué pasaría si ya era demasiado tarde? Vicente sintió la mirada de todos sobre él mientras el sudor goteaba por su frente. La sala estaba en un caos, el aire cargado de humo y miedos compartidos. Las palabras del hombre que reveló el vínculo con su hermana resonaban en su mente como un eco desgarrador. La ansiedad lo invadía y ya no sabía en quién confiar. De repente, la puerta estalló de nuevo, pero esta vez no fue un agente. Un hombre alto, de aspecto desarreglado, con una chaqueta arrugada y cara cansada, entró con prisa. Los murmullos cesaron instantáneamente, la tensión cortante como un cuchillo. Era el periodista que Vicente había creído muerto. ¡Vicente!, gritó. Su voz, desgarrada. «Tienes que escucharme. No estoy muerto. Me han estado siguiendo». Vicente parpadeó, la confusión nublándole la vista. ¿Era posible que todo lo que creía saber fuera una ilusión? Cada mirada en la sala se volvió hacia él, unos cuestionando su capacidad para discernir la verdad. El caos se desplazó hacia ese nuevo personaje como una tormenta. «¿Qué quieres decir?», se atrevió a preguntar, su voz temblando. La incredulidad era palpable, pero la desesperación también. «Tu hermana estaba al borde de descubrir algo enorme. Algo que está conectado contigo, con ella y con la anciana». El hombre respiró hondo, como si le costara incluso pronunciar aquellas palabras. Las palpitaciones del corazón de Vicente resonaban en sus oídos. ¿La anciana? Por un instante, todos los murmullos se tornaron sombras. Recuerdos de aquel encuentro fugaz le atravesaron la mente. Sí, ella sabe más de lo que imaginas. Ha estado protegiendo un secreto familiar, un secreto que nunca debió salir a la luz, dijo el periodista. El pánico en su mirada crecía a medida que sus ojos recorrían la sala. «¿Qué secreto?», gritó Vicente, incapaz de contenerse. El mundo a su alrededor parecía girar en una espiral de confusión. El periodista dio un paso adelante, con una voz susurrante que se ahogaba en el humo. «El líder de la operación encubierta que ha estado detrás de todo esto es tu padre, Vicente». El impacto de esas palabras fue como un golpe bajo, un puñetazo en el estómago. Vicente sintió cómo la sala se oscurecía, la incredulidad atravesándole como un rayo. Su padre, ese hombre que había idealizado y temido a partes iguales, el general en su vida. Nunca hubiera imaginado que la ambición lo llevaría a un abismo tan profundo de traición. Las reacciones de sus socios fueron instantáneas. Algunos abrieron la boca, otros intercambiaron miradas aterrorizadas. La atmósfera se volvió eléctrica. Cada palabra pronunciada era un latigazo en la piel. «No puede ser», murmuró un socio, con la palidez como un velo. Vicente se tambaleó. Quería gritar, pero el aire le faltaba. «Él está detrás de la muerte de tu hermana, Vicente». Ella estaba acercándose a la verdad. ¡Lo sabía! El periodista golpeó la mesa con su puño, poderoso como una sentencia. Vicente sintió que el aire se volvía denso, como si un peso gigantesco se posara sobre su pecho. ¿Era verdad? Todo lo que había construido, toda su vida, se comenzaba a desmoronar como un castillo de naipes. ¿Cómo? ¿Pudo no verlo antes? «No, no, mientes»,
Se aferraba a la negativa, pero un nudo se formaba en su garganta, ahogando la esperanza. Las palabras del hombre resonaban como un tambor macabro. En su mente, de repente, se dibujaron conexiones. La mendiga, su hermana, su padre. La sala se llenó de murmullos. El detective, atento, apretó sus labios y miró a Vicente con una intensidad que parecía atravesar las sombras. Tienes que hacer algo. No puedes quedarte ahí parado. La verdad se cierne sobre ti. Fue en ese momento que un sonido distante resonó, como una sirena en la noche. Vicente miró a su alrededor, la furia de la policía desgarrando el silencio con su llegada inminente. Uno de los agentes entró, señalando con un dedo tembloroso hacia Vicente. «Vicente Pérez, está bajo arresto», gritó. Su voz firme como un rayo. La confusión se tornó en pánico. Vicente, aturdido, comprendió que esta no era solo su batalla. Era un juego de sombras, donde la verdad, aunque a veces parecía un faro, ahora también era un monstruo que devoraba vidas. Sin tiempo para pensar, decidió. «A la habitación de seguridad, rápido», gritó girando sobre sus talones. Lo que había empezado como un intento de seguir la pista a su hermana, se transformó en una confesión liberadora. Esa revelación sobre su padre lo había hecho cambiar el rumbo. Antes de que los agentes pudieran alcanzarlo, Vicente empujó a su lado al periodista y al detective. «Corran, necesitamos respuestas y no hay tiempo que perder. La verdad está justo enfrente». Así, en un instante, el juego de la verdad y la traición se torció. Abruptamente, sus pasos resonaban en el edificio, mientras Vicente se adentraba en un abismo oscuro que desbordaba secretos y mentiras. ¿Qué estaban a punto de descubrir? La ansiedad lo consumía, pero sabía que esa era su única oportunidad para encontrar la redención que tanto anhelaba. La sombra de su padre ya no era solo una figura distante, era un enemigo en su propia historia. Y en aquel eco de confusión y descubrimiento, el futuro de Vicente colgaba de un hilo, ansioso por desvelar en qué tipo de monstruo se estaba convirtiendo. Vicente corrió hacia la habitación de seguridad, su corazón palpitando a 1000 por hora. Sabía que la policía estaba pisándole los talones, y cada segundo contaba. La adrenalina empujaba sus pasos, pero el peso de las revelaciones sobre su hermana y su padre le martillaba la mente. «¡Vamos!», gritó, mientras el periodista y el detective lo seguían de cerca, la ansiedad a flor de piel. Se metieron en una pequeña sala iluminada por luces parpadeantes, y tras cerrar la puerta, Vicente sintió cómo el aliento le faltaba. El ambiente era denso, la tensión flotaba como un manto invisible. El periodista miró a Vicente, su rostro empapado en sudor. «Él está detrás de todo», exclamó. Vicente sintió su estómago retorcerse. Sabía que el poder podía corromper, pero nunca pensó que su propio padre estuviera implicado en algo tan oscuro. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró el detective, mientras su mirada se fijaba en Vicente, buscando respuestas que ni él tenía. Justo entonces el teléfono de Vicente vibró de nuevo, rompiendo el silencio. Lo sacó del bolsillo, sus manos temblaban. Era un número desconocido. Con un nudo en la garganta, decidió responder. «¿Hola?», su voz tembló. La respuesta le llegó como un susurro cortante. «Vicente, te están observando. Tienes que tener cuidado». Era la voz de la anciana. La angustia en su tono lo envolvió. «¿Qué? ¿Qué sabes?», preguntó, la inquietud comenzando a atenazarlo, mientras sus pensamientos giraban como una tormenta. «La verdad está más cerca de lo que imaginas. Tu padre no es quien crees». La llamada se interrumpió de repente. Un clic en el teléfono, como si alguien hubiera cortado la comunicación.
Vicente se quedó helado. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso su padre no solo estaba detrás de los crímenes, sino también de engaños más profundos? Sin tiempo para procesarlo, un ruido ensordecedor resonó fuera de la habitación. El sonido de pasos firmes se acercaba. Vicente sintió que el pánico se apoderaba de él. «¡Vienen!», gritó. «¡Rápido!», ordenó el periodista, empujándolo hacia una puerta de seguridad en el fondo de la habitación. Vicente, empujado por la urgencia, apenas tenía tiempo para pensar. Salieron al otro lado, una especie de pasillo oscuro. El aire estaba frío. Vicente miraba hacia atrás, la angustia reflejada en sus ojos, hasta que, de repente, un resplandor a lo lejos atrajo su atención. Al final del pasillo había una puerta con luz. Vicente sabía que ahí afuera había respuestas. Se acercaron rápidamente, pero cuando abrieron la puerta, se encontraron con una sala vacía. Solo una mesa grande en el centro y ventanas tintadas que revelaban un paisaje urbano distorsionado. No había salida visible. «¿Dónde estamos?», preguntó Vicente, su voz cada vez más elevada. La incomprensión se instalaba en sus corazones. «Parece un centro de control», respondió el periodista, con los ojos bien abiertos. Vicente se asomó por una ventana. La vista era su propia ciudad, pero todo estaba en ruinas. «Esto no tiene sentido», murmuró Vicente, sintiendo que la presión empezaba a acabar con su paciencia. Justo en ese momento, el aire cambió. El sonido de pasos resonó nuevamente. «Pero es llama». «Oh, Vicente», sonrió con frialdad. «Has sido un niño tan ingenuo. Te creías el rey de tu propio juego. Pero la verdad es que aquí siempre he estado yo, moviendo los hilos, y tu hermana era solo una pieza más en mi tablero». Vicente sintió que su mundo se desmoronaba. Las revelaciones sobre su padre habían cambiado todo. La verdad se alzó como un monstruo oscuro frente a él, y la furia de la traición lo inundó. «¿Esto es un juego para ti?», gritó Vicente, la ira retumbando en su voz. «Y tú, hijo mío, has jugado muy bien, pero en esta partida eres el peón que nunca debió moverse». La risa de su padre llenó la sala, y por un momento Vicente sintió que el aire le faltaba. La verdad lo ahogaba. La figura de su padre se volvía más grotesca en su mente, cada palabra como dagas que penetraban más profundo. La preocupación de la anciana y la condena de su hermana giraban en su cabeza. De repente, algo en la penumbra brilló, una luz intermitente. Vicente giró la cabeza hacia el pasillo donde había estado antes. Los ecos de la anciana resonaron en su mente. «No tengo que seguir este camino», gritó. Su padre sonrió con desdén. «¿Y quién te ayudará? ¿Cambiarás las reglas del juego?». «Estás atrapado, Vicente». En ese momento, Vicente comprendió que la lucha no terminaría solo con él. Un movimiento lo sacó de su aturdimiento. La imagen de su hermana lo impulsó hacia adelante. La búsqueda de respuestas, la necesidad de justicia por ella y todos a su alrededor lo invadió. Sin advertirlo, Vicente dio un paso hacia atrás, como si la oscuridad del abismo estuviera invitándolo a caer. Fue ahí cuando escuchó un grito desgarrador detrás de él. El periodista y el detective fueron atacados. Vicente vio cómo se desvanecían entre la multitud de sombras, atrapados en la trampa de su padre. «¡No!», gritó Vicente, lanzándose hacia ellos. Las figuras se abalanzaron, pero justo cuando Vicente estaba a punto de perderse, una explosión tremenda iluminó la sala. Todo se detuvo, y en medio del caos una voz en su cabeza resonó con claridad. «El verdadero monstruo no siempre es quien parece». Las paredes temblaron,
Vicente dio un paso atrás, sintiendo que todo se esfumaba bajo sus pies. Si su padre no era quien decía ser, ¿qué había detrás de esa fachada? La sala se sacudía mientras todo se oscurecía. Lo que Vicente pensaba que era la verdad comenzaba a desvanecerse, dejando solo un hilo delgada. Se encontró acorralado, entre sombras y murmullos. ¿Podría escapar en esta tormenta? Con el corazón latiendo en su pecho y un nuevo misterio envolviendo su vida, Vicente estaba a punto de descubrir que incluso los más oscuros secretos pueden traernos la luz o la perdición. Vicente sintió como si el tiempo se detuviera en esa sala oscura. Su padre, con su sonrisa helada, era una figura familiar y a la vez aterradora. Todo lo que creía saber se desmoronaba a su alrededor. La revelación de que su padre estaba detrás de todo lo malo era un golpe bajo. La traición le recorría el cuerpo como veneno, y no podía dejar de pensar en su hermana, en lo que le había sucedido. Voces sombrías reverberaban a su alrededor, mientras su padre se acercaba. Vicente se quedó inmóvil, incapaz de procesar la revelación. La respiración se le hacía pesada. Se sentía atrapado, como un animal acorralado. Murmullos se alzaron entre los demás. Percibía miradas de desconfianza, de temor. Nunca tuviste que entreverte en esto, Vicente. Este mundo no es para ti. La voz de su padre era un susurro amenazante, como un oscuro presagio. Vicente tembló. Estaba a punto de responder, pero la sala se sacudió de nuevo, esta vez con una explosión ensordecedora. El suelo vibró bajo sus pies, y todas las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Un caos instantáneo se desató. La oscuridad lo envolvía, y Vicente se sintió arrastrado por una corriente de pánico. Los gritos comenzaron a desbordarse. Vicente, buscando a su alrededor, sintió el calor de cuerpos presionados y el olor a humo llenando el aire. ¡Sálganse rápido!, gritó, su voz resonando en el vacío del terror. Unos segundos después, cuando las alarmas comenzaban a sonar, un frío gélido lo recorrió. Y allí, en medio de la penumbra, Vicente vio una silueta familiar. Una figura que jamás habría esperado ver. Su hermana. Su rostro, una mezcla de dolor y determinación, aparecía como un fantasma entre las sombras. «No», exclamó Vicente, sus sentimientos enredados entre la incredulidad y la esperanza. La figura se acercó, y su corazón latió con fuerza al reconocerla. Pero no solo era ella. Había algo más en su expresión, algo que lo aterraba. «Vicente», dijo su hermana, con una voz débil, pero firme, «no tienes idea de lo que realmente está pasando». Él sentía que el suelo se hundía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sus labios temblando. Sabía que esta reunión estaba lejos de ser un simple reencuentro. De repente, una luz brillante estalló en la sala. Vicente se cubrió los ojos, y al abrirlos, vio que su padre se sacaba una máscara, desvaneciéndose el sentimiento de familiaridad. La sonrisa se había transformado en una mueca burlona. La verdad lo golpeó de lleno, al ver el rostro de su hermana distorsionarse, como si una gran revelación finalmente fuera a estallar. «Nunca debiste volver, hermana», gritó su padre, su voz resonando con un eco de furia. «¿Qué has hecho?». Vicente sintió que la traición llegaba a un clímax. ¿Por qué su hermana estaba aquí? ¿Qué juego estaban jugando todos? Pero la respuesta era aún más inquietante. Su hermana, con lágrimas en los ojos, hizo un movimiento que Vicente no pudo entender. En un instante, desenvainó un arma reluciente. Vicente sintió un nudo en el estómago. «No, no dispares», gritó. El tiempo se detuvo, pero la tensión era un hilo delgado a punto de romperse. La verdad que había empezado a entreverse se volvió un abismo negro. Su mente giraba en un remolino. La figura de su hermana apenas era visible ahora.
cubierta por el miedo y la confusión. «Ella no es quien tú piensas, Vicente», dijo su padre, su voz llena de veneno. «Ella ha estado trabajando en contra de nuestra familia todo este tiempo». Las palabras de su padre eran como dagas que se clavaban en su pecho. Vicente miró a su hermana, buscando una señal, alguna confirmación, pero era la mirada de su padre la que lo amenazaba, como un monstruo al acecho. El silencio era abrumador antes de que todo estallara. Vicente sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Su hermana era una traidora? Se enfrentaba a algo mucho más oscuro que él mismo. «Esto no puede estar pasando», gritó, pero ese grito se perdió en el caos. Vicente se sentía despojado, incrédulo. La verdad que había creído poseer se deslizaba entre sus dedos, y justo en ese instante otra explosión tembló las paredes. Las luces parpadearon antes de que un ruido atronador abriera una brecha en el ático. El polvo se arremolinó, y todo se tornó en una confusión de gritos y sombras. De repente, algo cayó del techo. Una maleta negra. Vicente parpadeó y en un acto reflejo la atrapó antes de que tocara el suelo. Cuando la abrió, una serie de documentos salieron volando. Unos papeles amarillentos, fotos y pruebas. Todo sobre él, su familia. Y en una de las imágenes, una sombra detrás de su madre. Su corazón se detuvo. En el centro de las revelaciones había una nota que decía: «Esto cambiará todo». Vicente sintió el peso del mundo en sus manos. ¿Era su verdad realmente la de su familia o era solo una fachada de mentiras? Con el estruendo en su mente y su hermana a la vista, Vicente se dio cuenta de que la historia no había hecho más que comenzar. Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. La clave de todo se encontraba ahí, en esa maleta, entre sombras y revelaciones abruptas. ¿Podría afrontar la verdad que toda su vida había ignorado? La respuesta y lo que vendría a continuación era un oscuro misterio que apenas empezaba a desvelarse. Vicente sostuvo la maleta con manos temblorosas, sintiendo el peso de sus secretos. La habitación estaba en un tumulto. Gritos y sombras giaban a su alrededor. Su padre, con su rostro grotesco, se acercaba, pero en su mente solo había espacio para su hermana. La imagen de su rostro, llena de dolor y desasosiego, se grababa en su memoria. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué había pasado para que todo se convirtiera en un terrible caos? Con un grito ahogado, Vicente soltó la maleta. Los documentos volaron por el aire. Cada hoja era una promesa de verdad, una posible respuesta a los misterios que lo rodeaban. Las fotos de su madre, documentos de sus negocios y un desglose de las intrigas familiares se dispersaron como un rompecabezas perdido. «No es quien crees», gritó su hermana. El nerviosismo en su voz era palpable. Vicente pudo ver la desesperación en su mirada. «Él ha estado manipulando todo». Pero su padre la interrumpió. Su voz era un eco ominoso. «No escuche sus mentiras, Vicente. Ella está desesperada. Siempre ha querido tomar lo que es mío». Vicente sintió el peso de la traición en el aire. Las palabras de su padre sonaban vacías, pero había un destello de verdad en los ojos de su hermana. Con valentía, se interpuso entre ambos, sintiendo el ardor de la defensa. «Voy a escucharla», exclamó, posicionándose. La sala parecía resonar con la tensión, y Vicente se dio cuenta de que la lucha no solo era salir de este lío, sino también desenterrar la verdad que lo había perseguido. Una explosión tembló de nuevo el edificio. La sala se oscureció momentáneamente y una nube de polvo invadió el espacio. Vicente aprovechó la confusión y se abalanzó hacia su hermana. «Ten cuidado, el caos es solo el principio. Debemos salir de aquí, de inmediato». Mientras ambos buscaban una salida,
Su padre gritó algo sobre lealtades y traiciones, pero Vicente no escuchaba. Lo único que ocupaba su mente era proteger a su hermana, proteger la verdad. Salieron por una puerta trasera, justo cuando los gritos de la policía se hacían más intensos. Corrieron por el oscuro pasillo, el olor a humo cada vez más intenso. Vicente sentía el corazón en la garganta, y su hermana lo miraba con una mezcla de miedo y determinación. En ese momento supo que, independientemente del pasado, juntos podrían enfrentar al abismo que su familia había construido. Finalmente llegaron a una ventana rota. Vicente y su hermana saltaron hacia afuera, cayendo en un callejón mojado. El aire estaba frío, pero fresco. Vicente se volvió hacia ella, buscando respuestas. «Necesitamos hablar de lo que pasó». «¿Qué descubriste?», preguntó, su voz temblando entre el miedo y la adrenalina que aún corría por su cuerpo. «Vicente, lo que hay en esa maleta es solo la punta del iceberg. Todo lo que creímos sobre nuestra familia es una mentira». Miró a su hermano con ojos llenos de determinación. «Hay personas con las que debemos hablar, otros que saben lo que realmente sucedió». Vicente sintió como si el mundo estuviera girando nuevamente a su alrededor. No deja de ser una lucha constante. La angustia se reflejaba en su rostro. Tenía que enfrentarse a su padre. Tenía que desbaratar la red de mentiras que los había atrapado. Con determinación renovada, ambos comenzaron a caminar. Sabían que el camino sería difícil, que aún había sombras acechando, pero juntos serían más fuertes. La pesarosa verdad también les ofrecía la oportunidad de encontrar esperanza, y en su unión radicaba la verdadera fuerza. Mientras se perdían entre las luces de la ciudad, Vicente se dio cuenta de un hecho ineludible. Aunque las heridas eran profundas, el anhelo de redención y la búsqueda de la verdad serían sus guías en este camino incierto. Sentía que finalmente comenzaban a escribir su propia historia, libre de la carga que habían llevado por tanto tiempo. Pero antes de que pudieran desvanecerse completamente entre las sombras de la noche, un último susurro llegó a sus oídos. La verdad siempre tiene un precio. Vicente supo que este camino podría llevar a más oscuros secretos, y se sintió a la vez emocionado y aterrorizado por lo que estaba por venir. Y ahora es tu turno. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir esta increíble trama. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no dejes de compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar al canal. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.